La charla de hoy tiene que ver sobre la tuberculosis, ¿sí? Principalmente la importancia de la detección de la tuberculosis latente, pero obviamente vamos a abarcar ambos aspectos, tanto la tuberculosis latente como la tuberculosis activa. ¿Mm? Para esta charla he querido resumir de lo que vamos a hablar en una pequeña agenda. Esta charla está pensada para que la podamos desarrollar en unos 50 minutos a partir de ahora. Ya. En la primera parte, que la voy a comenzar yo, voy a comentar rápidamente la situación de la tuberculosis actual a nivel mundial, el diagnóstico de la tuberculosis latente, las opciones que tenemos para hacer esa detección, por qué es importante hacer la detección del LTBI o la tuberculosis latente, y para terminar, para hablar del diagnóstico de la tuberculosis activa, tenemos un invitado muy especial, que es la doctora Ana Claudia Campana. Ana Claudia Campana es la directora para Latinoamérica de una tecnología bastante utilizada en los últimos años, que ella también les va a comentar un poco más. La tecnología de la compañía se llama MolBio, y voy a dejar que Ana pueda comentarles más a fondo de qué trata MolBio. Entonces, como les comentaba, sí, sabemos que la tuberculosis es uno de los problemas más importantes de salud mundial, ¿sí? Como verán en el mapa, las regiones más oscuras son las que son más endémicas para tuberculosis, y lamentablemente Bolivia forma parte de uno de los países con más casos de tuberculosis. Y lo interesante es que la OMS obviamente siempre ha tratado de luchar contra la tuberculosis en todo el mundo y ha ido generando distintas estrategias, ¿ya? Es por eso que este gráfico, por ejemplo, habla del reporte, de uno de los reportes, en este caso del 2012, donde vimos estos datos, ¿no?, de incidencia. Sabemos en cifras a nivel mundial que una de cada 3 personas va a estar expuesta a TB y va a desarrollar la tuberculosis latente. Pero de esas, ¿no es cierto?, una de cada 10 va a llegar a generar una tuberculosis activa, ¿cierto? Entonces, obviamente entendemos que la tuberculosis permanece como una de las enfermedades infecciosas más mortales y más contagiosas a nivel mundial. Cuando la OMS eh, investiga, se reúne, evalúa los resultados de las diferentes estrategias, ¿sí?, reconocieron que era importante la detección oportuna tanto de los pacientes que han desarrollado la tuberculosis activa como los latentes. Y esta gráfica explica lo que la OMS ya había detectado oficialmente en el 2012, ¿sí? Si la estrategia a nivel mundial continúa siendo exclusivamente la detección de los activos y su tratamiento, ellos estimaron que para el 2050, ¿sí?, la infección de tuberculosis iba a ser reducida mínimamente, ¿sí? Y, sin embargo, si ellos empezaban a hacer una detección y tratamiento masivos de exclusivamente la tuberculosis latente, ellos estiman que para el 2050 las infecciones por millón iban a disminuir notablemente de lo que se tenía en ese momento hasta 400 por millón. Pero si combinan la detección y tratamiento tanto de la tuberculosis activa como la latente, estiman que esa va a ser la mejor estrategia posible, reduciendo el impacto de la tuberculosis para el 2050 a números ya bastante importantes, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, obviamente este gráfico a veces ya puede ser un cliché, y yo sé que en la reunión estamos tanto eh, personal de laboratorio como médicos, personas que están trabajando con el programa de tuberculosis, como personas que también están por ahí queriendo tener un poco más de información o pensando trabajar en esta área, ¿sí? Sabemos que siempre se genera este ejemplo del iceberg, ¿no es cierto? Que todos los casos de tuberculosis activa serían como la punta del iceberg, que a nivel mundial se estima que son aproximadamente unos 10 millones de personas, pero por debajo yace una gran cantidad de tuberculosos latentes, aproximadamente 1.7 billones, ¿no? O sea, 1.000 millones.
Entonces, la infección de tuberculosis latente es un estado de respuesta inmune persistente a la estimulación por los antígenos del micobacterium tuberculosis sin evidencia de TB activa clínicamente manifestada, ¿no es cierto? Este cuadro, que seguramente no lo van a ver muy claro porque tengo las letras muy chiquitas para que entre toda la información, básicamente quería resumir, ¿sí?, el cambio en las estrategias de la OMS del 2015 a 2018, ¿ya? Porque para el 2015 generaron una estrategia enfocada principalmente en la detección de tuberculosis activa, pero empezaron a considerar grupos de riesgo a los cuales se debía hacer la detección y tratamiento de tuberculosis latente, ¿ya? Para el 2018, sí, ya no hicieron la distinción de países por ingreso per cápita y por incidencia de tuberculosis. Al 2015 decían, todos los países que tienen altos ingresos y tienen una tasa de incidencia menor a 100 en 100,000 pueden hacer detección de tuberculosis latente. Países de bajos recursos y con incidencia mayor a 100 en 100,000, que se enfocan en la activa. Eso fue lo que decía la guía del 2015. Al 2018 dijeron, bueno, como recordarán, tenemos que ir a nivel mundial tratando de alcanzar este objetivo que es la detección de ambos, ¿no es cierto?, latente y activa. Entonces, esas guías fueron cambiadas al 2018 y al 2020 hay nuevas guías, siempre con el afán de afinar y mejorar la estrategia, ¿ya? Es ahí donde nosotros les presentamos o conversamos un poco más sobre una de las tecnologías que tenemos desde Biotech para ofrecer a nuestros profesionales de la salud en Bolivia, que es QuantiFERON TB Gold Plus. Esta tecnología es una tecnología llamada IGRA genéricamente, que todo lo que es IGRA son pruebas basadas en la liberación de interferón gamma, ¿cierto? De todas las tecnologías en el mundo que estén basadas en la tecnología IGRA, ¿sí?, QuantiFERON es la más usada, la más validada, la más estudiada y la más accesible a nivel mundial. El éxito de QuantiFERON como herramienta para la detección de la infección del Mycobacterium tuberculosis se basa en la naturaleza de sus tubos para toma de muestra, ¿sí? Sé también que están presentes algunos profesionales que ya vienen usando hace muchos años QuantiFERON, ¿sí? De todas maneras, por ahí, para algunos que todavía no lo conozcan, quiero brevemente hablar sobre la técnica de QuantiFERON, ¿ya? Cuando hacemos detección de tuberculosis latente con QuantiFERON, vamos a utilizar 4 tubos, estos que están acá. Estos 4 tubos van a ser usados para un paciente. Al paciente le vamos a sacar 1 ml de sangre para cargar 1 ml en cada tubo, o sea que por paciente podemos cargar 4 ml y por lo general la manera más fácil, capaz, para tomar la muestra del paciente es agarrar una jeringa de 5 ml, sacar 5 ml de sangre y luego con la jeringa trasvasar a cada 1 ml a cada tubo, ¿ya? El tubo lila es un tubo que va a actuar como control positivo porque contiene sustancias que van a, mitogénicas que van a asegurar la cantidad de células que van a generar una reacción sí o sí positiva. El tubo gris va a ser un control negativo que no tiene absolutamente nada, digamos, es un tubo que no piensa generar ningún tipo de reacción. Y la belleza de QuantiFERON está en estos 2 tubos, los tubos TB1 y TB2. Estos tubos contienen en la superficie interna de los tubos unas proteínas sintéticas que van a simular a los antígenos de superficie del Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Si la sangre del paciente que está dentro de los tubos ha estado expuesta anteriormente al micobacterio, la memoria celular va a generar una liberación de interferón gamma. Entonces, si se genera interferón gamma en estos tubos, quiere decir que el paciente tiene infección por Mycobacterium tuberculosis. Básicamente es eso, ¿ya? Uno de los detalles que vamos a hablar un poco también es por qué tenemos 2 tubos para ese propósito, ¿no? Es importante mencionar que esa reacción basada en la memoria celular de la liberación de interferón gamma ha sido desarrollada teniendo en cuenta que esa reacción no genere reacción cruzada ni con la vacuna Camil-Huerón ni con la PPD.
no sé si alguno de los presentes ha trabajado alguna vez haciendo detección de tuberculosis latente con la PPD. Sé que en Bolivia hace muchos años que no se hace porque como todos somos vacunados con la vacuna Camil-Huerón, con la BCG, la PPD da reacción cruzada con la BCG y todos salimos como tuberculosis latentes. Entonces, en algún momento el mismo programa de tuberculosis dejó de usar la PPD porque no servía, todos salíamos positivos. Con cuantiferón no vamos a tener ese problema porque cuantiferón ha sido desarrollado precisamente para no tener reacción cruzada, ni con la vacuna ni con la PPD. Este gráfico resume todo el flujo de trabajo de cuantiferón TB Gold Plus. Como les comentaba, tomamos una muestra. Esa muestra va a pasar un proceso de overnight incubación y luego una centrifugación para liberar el plasma. A partir de ese material vamos a empezar el protocolo de ELISA, que dura aproximadamente 3 horas. La lectura final se va a realizar en un analizador de ELISA, el que tengan, y una de las partes también muy importantes de la tecnología de cuantiferón es el software de análisis que viene como paquete con la compra de la química y los tubos. Obviamente el software de análisis va a garantizar que los resultados estén acorde a todo el flujo, ¿no es cierto?, que va desde la toma de muestra con los tubos y el ELISA y la publicación de los resultados. Todo este flujo tiene la validación FDA-C. Para terminar, la interpretación de estos resultados básicamente van a ser 3, positivo, negativo o indeterminado. Obviamente, como les comentaba, va a ser paciente positivo aquel que en los tubos TD1 y TB2, ¿cierto?, ha generado una gran reacción de interferón gamma. Va a ser negativo el que no, y hay algunas ocasiones donde el resultado llega a ser indeterminado, ¿ya? Eso también, por ahí, no quiero extenderme mucho en esos casos, pero son realmente muy pocos, ¿no? La experiencia en Bolivia es menos del 1%. Entonces, lo interesante de esta tecnología es esa novedad de los tubos TB1 y TB2. Los desarrolladores de cuantiferón demostraron que cuando analizamos por separado la respuesta de la inmunidad del paciente frente a antígenos específicos que se encuentran en los tubos, ¿sí?, ellos pudieron evaluar, ¿sí?, o sea, podemos tener información de la prueba indirecta sobre la respuesta inmune mediada por células T, tanto de CD4 como CD8, ¿ya? En el tubo de TB1 vamos a detectar principalmente la respuesta celular de los CD4, mientras que en el tubo de TB2 vamos a detectar tanto CD4 como CD8, ¿ya? Obviamente basados en el complejo mayor de compatibilidad, la reacción de la CD4 y CD8 a los péptidos de tuberculosis largos o cortos, ¿no es cierto? ¿Y esto a qué nos lleva? Por un lado, ¿sí?, esta división de antígenos en tubos ha mejorado notablemente la sensibilidad de cuantiferón, pero también esta diferencia entre los valores de TB2 y TB1 vieron que suele ser más elevada en pacientes con un frotis positivo, o sea, tuberculosis pulmonar, comparada con aquellos con frotis negativo. Por otro lado, vieron que la liberación aumentada del interferón gamma debido a la estimulación combinada de los CD4 y CD8 en el TB2 puede ser beneficiosa para la mejora de precisión del ensayo en pacientes con recuentos de CD4 bajos. Hay muchos papers que, si ustedes pueden hacer una búsqueda rápida por PubMed o el NCDI, que hablan más a fondo, ¿no?, de qué información nos da. Tenemos que tener en cuenta que cuantiferón está diseñado principalmente para hacer la detección de infección de tuberculosis latente, pero esta información de CD4 y CD8 ha sido muy útil porque básicamente, ¿sí?, si los valores del TB2 son mayores a los de TB1, nos indica que el paciente o ya está en una infección de tuberculosis activa, está activado o está pronto a activarse. Entonces es como que no nos dice en qué momento se activa, ¿no es cierto?, pero nos da más información de en qué momento podría activarse o si está cerca de activarse. Eso también, a ver, esto está más allá. Esto habla en general de la tuberculosis. Por ahí, solo para hablar de esta presentación, sí, sabemos que
tuberculosis es un problema de salud mundial, pero principalmente para países en desarrollo, y que el 40% de los casos no son diagnosticados, no son reportados, y que siempre, en cualquier estrategia de salud, siempre va a ser más costo efectivo la prevención, ¿no? En este caso, indicamos que $1 por la prevención en tuberculosis retorna $40. O sea, es un beneficio altamente positivo el hablar de prevención en tuberculosis. Voy a volver a lo de CD4 y CD8 más adelante. Quería, de acuerdo a la agenda, ¿no es cierto?, que teníamos que hablar la importancia de la detección de infección de tuberculosis latente. Obviamente, cuando un paciente ya es activo, hay una serie de sintomatologías de clínica y otras pruebas asociadas, donde vamos a tener la certeza de que es activo. Cuando un paciente ya está activo, obviamente el recuento de bacilos y la cantidad de bacilos que se pueden tomar en una muestra es elevado. Sin embargo, si el paciente no está activo todavía, puede que no presente síntomas. Y la persona, si bien ya puede estar infectada, no va a mostrar síntomas clínicos, no vamos a tener, digamos, nada que se pueda visualizar en la radiografía y no vamos a poder obtener nada de un cultivo. Entonces, estas personas que ya tienen infección de latente, si bien no son infecciosas, están en riesgo de desarrollar la TB activa, ¿no es cierto?, en cualquier momento de su vida. Uno de los motivos de por qué es tan importante hacer la detección de tuberculosis latente es en poblaciones muy específicas, como es el caso de los pacientes VIH positivos. Sabemos que ellos tienen de 26 a 31 veces más riesgo de activación de una TB latente a una TB activa. Entonces, si un paciente es VIH positivo, tenemos que saber si tiene infección para que pueda tratarse oportunamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, de pacientes VIH positivos, ¿sí?, si le hacemos un cuantiferón y analizamos los valores del cuarto tubo, del TB2, ¿no es cierto?, vamos a poder ver, esa información nos va a dar, digamos, más información sobre la estimulación de las células CD4 y CD8, porque eso es lo que nos da el TB2, ¿no es cierto? Los linfocitos del CD8 se van a ver menos afectados en pacientes infectados por VIH y al ser activadores del interferón gamma van a reportar una respuesta de infección de micobacterio latente o activa, incluso en sujetos con TB activa y con infección con VIH, así también como niños menores de 5 años con tuberculosis. La identificación y tratamiento tempranos de la tuberculosis latente pueden tener un impacto significativo en el desenlace de individuos infectados con VIH. Dicho de otro modo, en estos pacientes, por ejemplo, esa diferencia entre TB2 y TB1 y la relación entre CD4 y CD8 va a poder generar una respuesta, digamos, más eficiente al tratamiento de ese paciente, porque vamos a poder saber si está con alto riesgo de empezar a activar la tuberculosis. Para terminar esta primera parte, sabemos que las nuevas directrices, ¿sí?, de la OMS para el tamizaje de la tuberculosis latente ha establecido ya en varios países, ¿no es cierto?, la detección de tuberculosis latente principalmente en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, personas con VIH, que es lo que hablábamos, pero también personas que tienen tratamientos que generan bloqueo del TNF, ¿no es cierto? También es importante hacer la detección de tuberculosis latente en pacientes que son contactos de tuberculosis activos. Idealmente, cuando tenemos un paciente que es reportado como tuberculoso activo, a todos sus contactos cercanos se debería hacer una prueba para ver si tienen la infección, ¿no es cierto? Y por último, un grupo muy importante al que se está estableciendo que se le realice la detección de la tuberculosis latente son a los pacientes inmunosuprimidos, que pueden ser pacientes que están en trasplante de órganos, pacientes de diálisis renal, etcétera, ¿ya? Entonces, para terminar, cuantiferón sigue siendo la mejor opción para la detección de infección por micobacterio en tuberculosis. Quería comentarles, sí, que tenemos una nueva solución generada por QIAGEN para poder utilizar la tecnología de cuantiferón, que no necesariamente puede ser realizada en un laboratorio. Por esa tecnología se llama POC, que es un Point of Care. Es una tecnología que te va a permitir hacer la técnica de cuantiferón, aunque no tengas un laboratorio, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos hablado de cuantiferón se resume
en este equipo. Lo único que vamos a tener va a ser los tubos, ¿sí? Y los cassettes. Y este aparato que va a ser la medición ¿cómo se llama? De todo el proceso de ELISA, pero de manera automatizada. Entonces, todo lo que hemos comentado ahora va a estar disponible en una versión portátil, accesible, ¿sí? Por eso ellos dicen que ahora es una visita, un tubo y un ml de sangre, ¿sí? Esta tecnología es una tecnología muy inteligente. Como verán rápidamente, vamos a tener resultados en 20 minutos, ¿sí? Ya no vamos a necesitar 4 ml de sangre, sino 1 ml, ¿sí? Vamos a poder dar el resultado al momento, como para que el paciente no tenga que volver, ¿no es cierto? Y incluso tiene ventajas de que este equipo ya viene con batería interna, de manera que si no tiene luz tampoco va a ser un problema, porque van a poder, tiene una batería me parece de 8 horas. El flujo de trabajo va a ser muy similar. Tomamos la muestra, tomamos el tubo, se hace la agitación, que no es necesaria, pero obviamente recomendable, y luego se pone el tubo en el equipo y se pone el cartucho que va a hacer la lectura. Los resultados los vamos a tener de 3 a 20 minutos y van a ser positivo o negativo. Es una tecnología portátil, no requiere mantenimiento, ¿sí? Tiene una batería interna que va a permitir trabajar hasta en 8 horas, o sea que imagínense si la prueba la hacen en 20 minutos, y cada equipo pueden resolver 2, 4, 6, 8 muestras de paciente. Podemos trabajar gran número de pacientes con un aparato tan pequeño, ¿no es cierto? Esta es básicamente esa es una novedad que tenemos para Bolivia, ¿sí? Que también vamos a los que les interese, vamos a ir enviando más información y precios, ¿no? Para Bolivia. Y para terminar mi parte, y ya son 20 minutos, la otra solución que queremos compartirles hoy es un sistema automatizado para PCR en tiempo real de la línea de Molvayo. Pero para eso voy a ceder la palabra y la presentación a Ana Campana. Muchas gracias. Entonces, sumando a lo que Cristian estaba nos contando, que la OMS tiene muchas estrategias para combater la tuberculose, y claro, porque la tuberculose hoy es una enfermedad que mata muchas personas alrededor del mundo. Entonces, la OMS puso essas estratégias com milestones de terminar com a tuberculose, de erradicar a tuberculose hasta 2020, hasta 2030. E lo pusieron estas metas para várias coisas, desde a redução de incidência, muertes, costos, tratamento, prevenção, funding, pero lo que percibimos con este reporte de 2019 es que la OMS no ha logrado alcanzar hasta 2020, que es el último target que ellos tenían, todos los targets de manera completa. Ellos alcanzaron menos do que la mitad de los targets planeados. ¿Y por qué no logramos alcanzar los objetivos como queríamos? Básicamente porque sempre encontramos problemas administrativos com a questão do manejo de tuberculose, cerca de políticas, recursos, identificação de sítios de transmissão, campanhas de saúde, problemas estruturais também, acerca de instalações, disponibilidade de equipos, e também há um tema com o compromisso do paciente acerca do acesso de tratamento e cumprimento do tratamento. E aí, por cuenta disso, as técnicas que temos hoje mais disponíveis ao redor do mundo sigue sendo a técnica de cultivo, que em geral sabemos que requer de 6 hasta 8 semanas para crescer o bacilo em las placas, que isto cresce muito lentamente e que também requer biosseguridade a nível de laboratório. E depois também sabemos que a baciloscopia sigue também sendo a técnica complementaria, principalmente para fazer o manejo do tratamento e também para a questão das resistências. Pero esta técnica de baciloscopia sigue também sendo por etapas, são muitas etapas, muitas coisas manuais involucradas nesta técnica. Então, o que acaba
indicando para a OMS que a baciloscopia não seria a técnica ideal. Por quê? Se tomarmos em conta o que dijo Christian, que uma pessoa com tuberculose se pode contaminar muitas outras pessoas, se não se detecta este paciente a tempo, então não se logra diminuir os casos de tuberculose como pretende a OMS. Esta técnica de baciloscopia e cultivo, se aplicada à realidade, um paciente com tuberculose vai ser bem detectado apenas a partir de los 4 meses, 5 meses, que é quando o médico vai desconfiar que esse paciente tem tuberculose. Antes disso, vai pensar que este paciente tem um resfriado ou qualquer outra enfermidade que não seja tuberculose. E então, se comparamos todas as técnicas que temos disponíveis no mercado, baciloscopia, cultivo líquido, cultivo sólido, prova de suscetibilidade sólida, entre outras, todas levam muitos dias. Va desde 1 dia hasta 13 dias para ter o resultado. E se é assim, por que se utiliza? Porque são métodos de referência, maior acesso, política de cobertura universal. Então, a OMS é mirado provas que se pode trazer um diagnóstico precoce, tratamento, proteção social e alívio da enfermidade, e que pueda também fazer uma contenção da transmissão. E aí, neste tema, trabalhamos bastante com a questão da prova rápida molecular, incluindo a prova de suscetibilidade, que traz um resultado entre 1 e 4 horas. Bueno, e aí, é claro, hoje por hoje, quando falamos de provas, como Christian lo cubriu bem, existe a prova de IGRA, que ele acabou de apresentar a você, e a tuberculina. Só que cada uma dessas provas que existem hoje no mercado, elas, em verdade, são buenas, mas são complementares de outras técnicas, porque cada uma detecta hasta um certo nível da enfermidade. E também é dedicada para uma certa etapa da enfermidade. E a OMS necessita ter tecnologias que se puedan ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento e complementar as fases de diagnóstico existentes dentro da tuberculose. E é por isso que eles lançaram esta guia consolidada de tuberculose, onde mostra toda a inovação das técnicas disponíveis no mercado, lineados com a estratégia de TB, e Molgo é uma dessas tecnologias, porque eles, a OMS vê como uma boa notícia que os pacientes tenham mais acesso às provas moleculares. Por quê? As provas moleculares são mais sensíveis, menos dependentes do operador, têm possibilidade de evaluar de forma mais rápida as resistências contra antibióticos e, se utilizadas na saúde pública, elas têm menos tempo com menos transmissão. Então, se consegue interromper a cadeia de transmissão da tuberculose. Então, ao final do dia, quando evaluamos todas as tecnologias disponíveis, a OMS concluiu que a PCR em tempo real é uma ferramenta muito boa para a tuberculose e hoje ha sido uma tecnologia bastante utilizada, principalmente depois que tivemos esta pandemia com Covid, onde esta técnica de biologia molecular, PCR em tempo real, se popularizou bastante. Então, com isso, conseguimos interromper a cadeia de transmissão de tuberculose, porque sabemos que quando um paciente tem uma tuberculose ativa não tratada, pode infectar até 15 pessoas por contato cercano em 1 ano, e aí com uma PCR em tempo real, que te traz um resultado em 1 hora, se pode tratar mais temprano esse paciente. Como o Christian comentou também, há o tema de VIH, que muitos pacientes que têm tuberculose têm também um risco aumentado para ter tuberculose, e é bastante
sensible que detectamos estes pacientes que tienen tuberculose VIH, principalmente los que tienen esta coinfección, con testes bastante sensibles. Y hoy, cuando miramos la técnica de diagnóstico molecular, y ahí estamos hablando de 3 técnicas existentes dentro del mercado, cuando miramos, comparamos la hibridación de ADN con la PCR convencional, la PCR en tiempo real sigue siendo más sensible y confirma la infección inmediatamente después de la aparición de los primeros síntomas, todavía durante la fase aguda. Entonces, la conclusión para el diagnóstico de TB es que la PCR en tiempo real es un método extremadamente potente entre todas las tecnologías de PCR disponibles. Y ahí nosotros como Molbio, entramos en una nueva era, presentando al mercado un equipo que es un verdadero cambio de juego, porque este equipo, primeramente, va de encuentro con la estrategia de la OMS y también porque nosotros estamos adelantando cuestiones que siempre tuvieron a ver con las tecnologías moleculares disponibles en el mercado que no se cumplían con las expectativas. ¿Por qué? Essas tecnologias que estuvieron en el mercado siempre estaban con promesa de entregar sensibilidad, especificidad, pruebas de vanguardia, especialmente para enfermedades infecciosas, pero como no han cumplido las expectativas por cuenta de complejidades y deficiencias, y también por oferta de productos en el espacio diagnóstico, entonces Molbio llegó justo para cambiar este juego como una nueva tecnología innovadora, con un costo bastante interesante porque no necesita de inversión en un laboratorio de biología molecular tradicional, como se hace para una PCR convencional, entre otras ventajas que voy a explotar a partir de ahora. Entonces, Molbio, como el propio nombre de la empresa trae en su ADN, significa Molecular Diagnostics. Nosotros traemos una tecnología que combina un sistema donde hay un extractor y un analizador que hace pruebas moleculares de tuberculosis y otras enfermedades que voy a explotar adelante en 1 hora. Y ahí, ¿cómo funciona nuestra técnica aplicada a la tuberculosis? Nosotros trabajamos con micro-PCR en tiempo real, que funciona en 4 pasos sencillos que se pueden completar en 1 hora, de manera que el primer paso se hace la colección de la muestra, el segundo preparamos la muestra, analizamos automáticamente y reportamos el resultado. Entonces, estos 3 pasos sencillos que nosotros trabajamos son extraer, cargar y leer. En una tecnología que nosotros somos considerados como una tecnología realmente innovadora porque trabajamos con micromuestra y microchip, que yo voy a explicar adelante. Para la extracción, nosotros utilizamos este equipo que se llama TruePrep Auto. Es una extracción baseada en cartucho. Este cartucho donde hay una matriz de ADN, ARN, de extracción de ADN, ARN patenteada, que nos trae ahí una alta pureza y eficiencia, justo porque estamos haciendo la extracción separada de la amplificación. Es un equipo point of care, porque es un equipo pequeño que se puede llevar a cualquier lado y también es un equipo que funciona a batería, completamente automatizado y se puede utilizar varios tipos de muestras en este cartucho para hacer la extracción. Esta extracción se hace en 20 minutos. Se puede trabajar enchufado también. Después que hacemos la extracción en este equipo, entonces ahí pasamos para el analizador que se llama TrueLab. Tenemos varios analizadores para distintos volúmenes, pero aquí en esta foto presento a ustedes el TrueLab E1DX.
Ele hace la amplificación automática y también la análisis y lectura de los ácidos nucleicos extraídos para enfermedades específicas utilizando TrueNAT. E é uma tecnologia patenteada que também hace toda a operação automática, é autocalibrável, é portátil, basado em microchip, e ele hace o resultado em 40 ciclos, e cada ciclo dura 1 minuto, então em 40 minutos. Então, quando miramos todo o sistema, desde a recolecção da muestra até o resultado, temos um resultado de tuberculose em hasta 1 hora. 20 minutos para a extração, 40 minutos para a amplificação. Tem um monitor que é uma pantalla táctil, y este equipo se puede almacenar hasta 20.000 pruebas. Aquí un resumen de lo que acabo de decir. Son 20 minutos para la extracción, 40 minutos para la amplificación. Y ahí de los analizadores tenemos el uno que yo presenté, que hace entre 10 y 12 pruebas al día, el Duo, que son 2 canales que hace el doble de pruebas, y el 4, que para laboratorios que tienen hasta 50 pruebas al día, es un buen equipo. Bueno, tenemos algunos kits de detección para tuberculose. Trabajamos con el kit MTB, que detecta quantitativamente la Mycobacterium tuberculose, utilizando distintos tipos de muestras. Tenemos el MTB Plus, que é um kit mais sensível que o kit MTB, porque detecta tuberculose em pacientes co-infectados com VIH, que, como Christian lo puso e eu também apresentei a vocês, é uma condição bastante importante a ser detectada em los pacientes que têm tuberculose e ha crescido bastante a co-infecção com VIH. E temos a resistência de rifampicina, que esta resistência representa alrededor de 90% de los pacientes que tienen resistencia a tratamiento de tuberculose. Este kit la amplificación dura 60 minutos, los otros 40 minutos. Y ahí tenemos tenemos dentro de nuestros kits la siguiente configuración. Este kit viene con el microchip, que es nuestra tecnología. Este microchip es básicamente una pieza desechable, que es básicamente el termociclador, que es la pieza más cara de un equipo de biología molecular. Entonces, si ustedes tienen un equipo de biología molecular tradicional, lo sepan que el termociclador, cuando quebra, cuando se rompe, este termociclador necesita de una reparación, de un cambio de esa pieza que es bastante cara, a veces necesita de importación. En nuestro caso, no. Este termociclador ya es este microchip, entonces es un equipo que no necesita de mantenimiento. Junto con esta prueba, tenemos también el tubo donde hay el master mix para hacer la prueba. Esto viene junto con el microchip. Y como hablamos de un sistema completo que viene desde el analizador, desde el extractor hasta el analizador, tenemos también todos los tubos que necesitamos para hacer las transferencias de muestras, tanto de la extracción para la amplificación. Y junto con el sistema viene una pipeta desechable de 6.000, una pipeta pequena de 6 microlitros, que não é desechável, que se acopla a esta punta que vem junto com o kit. E temos pipetas desechables para fazer a transferência de muestra, tanto de la extracción para el tubo de recolección y de la recolección para el microchip. Todos nuestros kits tienen una ventaja tremenda frente a la competencia, porque nuestros kits pueden ser almacenados a temperatura ambiente y nuestros kits tienen una fecha de caducidad grande, de 2 años. Entonces, esta es una gran ventaja que nosotros ofrecemos a nuestros clientes que utilizan esta tecnología.
Cuando hablamos de las características específicas de nuestro kit, entonces, el kit de tuberculosis, en términos de sensibilidad, el límite de detección es de 100 unidades formadoras de colonia. El MTB Plus, que es el kit que nosotros vendemos para detectar pacientes que tienen tuberculosis y son co-infectados con VIH, el límite de detección es de 29 células por ml. Y la rifampicina detecta hasta 200 células por ml. Yo voy a demostrar adelante presentando, no presentando, pero mencionando muy rápidamente, el tiempo no permite que profundizamos el tema, pero voy a mostrar adelante como que nosotros ligamos a estes números, validando esta información con los estudios clínicos. Bueno, aquí les comento un poco de los detalles del dispositivo de extracción. Como yo mencioné un poco antes, este dispositivo se permite colectar tanto ADN quanto ARN. En esta primera parte de este dispositivo ponemos la muestra que recorre todos los sitios de este cartucho hasta llegar a esta cámara, que es la cámara de eluido, donde recolectamos el eluido. Nosotros empezamos aquí con 500 microlitros de muestra y retiramos 150 microlitros de eluido. Y ahí pasamos para la próxima etapa, que sería el microchip. Este microchip, como yo comenté, es un termociclador. Este microchip acalenta esta parte blanca donde se pone la muestra. Esta parte blanca es recubierta con una cera liofilizada, que cuando se acalenta el microchip, esta cera se queda líquida para que la muestra pase por debajo de esa cera, y con el cambio de temperatura, esa cera se queda sólida y la muestra queda por debajo de esta cera protegida y libre de contaminación y evaporación. La parte que interage con el analizador es esta parte dorada, que son los contactos donde se hace todo el cambio de temperatura. Este chip es considerado un smart chip porque en esta parte negra, que es muy pequeña, tenemos toda la inteligencia del chip. Ele identifica a curva de calibração interna, identifica informações de lote, fecha de caducidade, e toda a informação del teste está acá. Aqui, eu antecipei um pouco esta informação a vocês, então aqui aclaro um pouco mais como que hacemos a técnica. A técnica são 3 passos. Utilizamos para o passo 1 a muestra de 500 microlitros, que adicionamos a uma solução Lysis, que é um kit de pré-tratamento que utilizamos para nossa técnica. Passamos todo o contenido de este tubo de solução Lysis para o cartucho, que vai dentro deste equipo de extracção. Aí temos, junto com o kit de extracção, que é este cartucho, as soluções de extracções que vão conectadas à parte traseira do equipo. E aí, deste eluído que colectamos, aqui está 50%, 150 microlitros, nós utilizamos apenas 6 microlitros para passar ao microchip, que vai dentro deste analisador. E aqui está outra ventaja de nosso equipo, porque se temos 150 microlitros de fluido e coletamos e utilizamos apenas 6 microlitros para fazer a amplificação, temos todavia mais de 140 microlitros de fluido para fazer outras coisas no laboratório, incluso para repetir o teste ou fazer outros testes em paralelo, outras pruebas em paralelo, se necessitamos. Para nossa técnica com tuberculose, trabalhamos com vários tipos de muestra, que vai desde esputo, lavado broncoalveolar, líquido cefalorraquídeo, fluido pleural, fluido peritoneal, pus, abscesso, aspirado de linfonodo e terrido, que é outra ventaja que temos, que nenhum outro equipo de PCR em tempo real tem no mercado, de trabalhar com tantos tipos de muestra. E essa tecnologia foi desenhada para poner em lugares bastante
descentralizados do laboratório. Por quê? A ideia dessa tecnologia, junto com o projeto da OMS, é trazer celeridade no diagnóstico precoce da tuberculose. Então, há distintos lugares onde se pode meter um equipo como esse. Aqui eu já falei um pouco. E uma ventaja de este equipo é que não é só para tuberculose. Nós temos um amplo painel de pruebas que se puede hacer con este equipo, que van desde pruebas de COVID hasta enfermedades respiratorias como H1N1, influenza A e B, las arboviroses, distintas enfermedades sexuales, distintas enfermedades infecciosas, e aí temos pruebas novas que trabajamos em outras enfermedades como HLA, salmonella, rabies, leptospirose, Nipah, Strep, que são enfermedades gastrointestinais. E temos um pipeline de pruebas que está por vir. Ainda não temos uma fecha determinada para lançar, mas já posso adelantar que acerca da tuberculose já vamos lançar as resistências, isoniazida e fluocinolona. Isso já está muito listo, creio que mais uns 2, 3 meses já podemos lançar estas pruebas. E aí vamos lançar também para Mycobacterium para tuberculose não Mycobacterium. Vamos lançar Zika e vários testes de respiratórios, assim como outros testes. Uma infecciosa de VIH mais sensível do que a que temos hoje, e outras pruebas para outras enfermedades que seguimos analisando como importante para o mercado. Acerca de las muestras em geral que utilizamos para outros kits que não são de tuberculose, nós temos distintos tipos de muestras que vão desde suero, plasma e sangue total hasta secreção corporales e orina, dependendo do tipo de prova que estamos utilizando em nosso equipo. E aqui é importante dizer que essa tecnologia, o objetivo não é trabalhar em um laboratório centralizado, sin embargo, se pode pôr em um laboratório centralizado se tem baixo volume, pero não é um equipo para altos volumes como são estes equipos de estas empresas que mencionamos aqui. A ideia deste equipo é trabalhar com a descentralização de los testes e também é trabalhar com volúmenes que são de baixo hasta mediano. E aí, para finalizar, que eu já passei 5 minutos de meu tempo, aqui te comento que da OMS, que nós já estamos validados e somos recomendados por la OMS dentro da estratégia da OMS de terminar com a enfermidade tuberculose. Há um programa chamado Stop TB, que fomos evaluados e recebimos a recomendação de utilização, porque nossa tecnologia está totalmente alinhada com as guias da OMS. Fomos evaluados dentre muitas tecnologias e constamos neste guia de avaliação da instituição FIND, que está bajo a OMS. E uma coisa boa que se sumou a esta análise é que se vocês vão ao sítio da internet da OMS dentro do programa FIND, nós já temos incluso toda a guia de implementação que eles recomendam a los laboratórios públicos a implementar esta técnica. E nós logramos esse resultado através de um estudo global com aproximadamente 744 participantes, onde alrededor de 200 muestras foram evaluadas aqui, muito cerca de nós, na Universidade Peruana Caetano Heredia, em Peru. Vários países participaram desse estudo e vários fundos, como a Fundação Bill e Melinda Gates, contribuíram com este estudo. Acá em Peru foram 6 centros de investigação em Lima e concluímos este trabalho em novembro de 2019.
Y como resultado de ese trabajo, una de las mensajes claves que nosotros tuvimos es que tuvimos para la recomendación es que nuestro equipo muestra precisión comparable con GeneXpert, que es la tecnología, fue en la verdad la primera tecnología a entrar en el programa Stop TB. Entonces tenemos una precisión comparable y tenemos también esta misma precisión comparable con otras tecnologías como tuberculosis LAMP y también la tecnología de Hain, tanto para MTB como para MTB+. Los detalles de los estudios clínicos se puede alcanzar en el sitio de internet de Molbio Diagnostics. Y ahí tenemos también otros estudios, como por ejemplo este que es del Instituto de Medicina Tropical de Antwerpia, en Bélgica, considerado una referencia, porque ellos tienen un banco de datos de más de 230 micobacterias. En verdad, 233 micobacterias. Ellos catalogaron todos los tipos posibles de Mycobacterium tuberculosis y nuestro equipo solo no detectó 2. O sea, por eso nosotros fuimos considerados el equipamiento más sensible del mercado. Junto con eso, hicimos un estudio con 297 muestras, siendo 223 positivas y 74 negativas, comparado con GeneXpert, donde resultó que nuestro equipo, en términos de sensibilidad, es equivalente a GeneXpert y en términos de especificidad es mejor que GeneXpert. Y por fin tenemos aquí una comparación, un estudio también que resultó bastante positivo con la cuestión de muestras extrapulmonares, que es muy importante en esta enfermedad. Hicimos una validación con MTB, rifampicina, en muestras extrapulmonares, que representa alrededor de 15 a 20% de los casos de TB. Este diagnóstico es bastante desafiador porque es de muy bajo nivel. Las muestras son poca infección. Utilizamos en este estudio 240 muestras con el test MTB+, que es el test más sensible que tenemos, con varias espécimes que involucró tejido, líquido pleural, líquido acítico, peritoneal, orina, líquido sinovial, céfalo raquidiano, muestra de hueso, aspirado de hígado y pus. Tivemos aí límite de detección de 100 unidades formales de colonia y una alta concordancia y sensibilidad con cultivo y microscopía. Este estudio también está disponible en nuestro website. Y para finalizar, tenemos también una novedad bastante interesante aquí, que es la posibilidad de hacer un traqueo de estes dados a través da implementação de um sistema de vigilância de dados. Temos um software onde, através do monitoramento das muestras que são utilizadas são passadas em nossos equipos, se pode determinar toda a epidemiologia desta enfermidade e de outras enfermidades também. Se pode determinar, por exemplo, evaluar, por ejemplo, cuántas muestras en una determinada región son positivas, negativas, la carga bacteriana que tiene, cuál es la demografía de la población enferma, entre varias otras informaciones. Y esto es un programa que es bastante interesante, principalmente para los gobiernos que necesitan determinar dónde hay más gente infectada para proveer políticas de salud pública. Entonces, por fin, Molbio es una empresa que, además de innovadora con esa tecnología,
nos proporciona un equipo que nosotros consideramos que es verdadero cambio de juego en el mercado de biología molecular, hasta porque nuestro primer equipo a ser lanzado fue este equipo que se llama TrueLab 1, que es básicamente un laboratorio en la maleta. Después seguimos con el Duo y el 4 para cuestiones de volumen. Y nuestros tests de verdad trae un gran propósito para los clientes, que es traer celeridad en el diagnóstico hasta 1 hora. Es esto, muchas gracias.